Hola, hola mis tejedoras. Hoy nos vamos a tejer este divertido gorrito para bebé con orejas de conejito. Como siempre podrás tejer para cualquier edad, solamente necesitas hacer una muestra de tensión. Y empezamos. Para empezar a tejer, como siempre, vamos a ver un poquito de teoría para que vas a entender cómo puedes tejer este gorrito para cualquier edad que te apetezca. Para esto te hace falta lana, da igual que agujas con esta lana, esto ya eliges tú mismo, la lana también. Yo voy a tejer en de lana Caricia Jazz agujas número 2. Si tú vas a tejer con agujas más grandes, por ejemplo número 3 en función de tu lana, también prepárate agujas con el número inferior. Esto nos servirá para hacer el punto elástico. Yo como voy a tejer con agujas tan pequeñas, no me voy a cambiar las agujas. Es decir, número 2 y número superior. O aquí podría coger el número 1, pero son tan estrechos que para mí, a ver, lo que quiero tejer vale, porque es gorrito chiquitito. Para gorros grandes sí te hace falta otras agujas. Luego haces una muestra de tensión. Ya lo hice y lo he medido. Esta es mi muestra de tensión. En función de esta muestra de tensión irán todos los cálculos para este gorrito. A mí me gusta cómo me queda con agujas número 2, ¿ves? Te tienes que salir no muy colado y tampoco muy apretado. Más o menos así. Y luego coges la cinta y mides. Vale, para medidas de este gorrito, en realidad solamente te hace falta saber circunferencia de la cabeza. Pero si vamos a estar un poco chiquimiques, como estoy yo, aunque no sé si me va a salir los cálculos o no, esto vamos a comprobar. El cálculo más importante es circunferencia de cabeza. Cuando la tenemos, y como voy a tejer para bebé de 0 a 3 meses, esta circunferencia de cabeza, voy a escribir aquí, primera, con 38 centímetros, tú tienes que sumar 10%. Es decir, 38 sumar 3,8. Son 10% de 38 y sale más o menos 41,8 centímetros. Estos centímetros ya tú traduces en puntos. Si yo traduzco en puntos, me sale 92,8 puntos. Cuando traducimos en puntos, este número tiene que ser divisible entre 5. Apunto aquí, divisible entre 5. Así que tú mismo decides redondear un poco a lo alto o a lo bajo. Como yo tengo más o menos, veis, 92,8, no voy a redondear hasta 95, sino dejo a 90 puntos. Estos son números de puntos que yo voy a montar para este gorrito. Como vamos a entender que gorrito, cuando vamos a tejer, nos vamos a hacer unas disminuciones aquí, voy a poner así, y aquí ciertos aumentos para la parte de la nuca. También es deseable saber el fondo de gorrito. Estas medidas son estándar, se puede coger de internet, son unos 12-14 centímetros, pero si yo traduzco en filas, me salen 40 filas. Y otro fondo que necesitamos saber es, voy a dibujar con el rotulador, de oreja a oreja, es decir, este fondo. En mi caso son 30 centímetros. Este fondo siempre está dividido por 2. Si traduzco 30 centímetros en filas, me salen unas 50 filas. Y la mitad son 25 filas. Pero esto de momento no significa que nos vamos a tejer aquí primero 40 filas y luego 50 filas. Esto ya de momento no. Hoy, aquí me confundí. No hace falta aquí dividir entre 2, perdón. Si 30 divido entre 2, 30 divido entre 2 me sale 15 centímetros. Y 15 centímetros son 50 filas. Este es mi fondo, este. Y las orejas voy a explicar después. Más importante que entendamos esto. Primero que nos vamos a empezar a tejer es el punto elástico.
Como comenté antes, para punto elástico, agujas, un número inferior. Es decir, si tejes con agujas número 4, punto elástico, tú vas a tejer con número 3. Si tejes con número 3, vas a tejer con número 2. Yo como voy a tejer con agujas número 2, que ya son pequeños, no voy a cambiar el tipo de aguja, voy a dejar tal y como está. Bien, luego ya nos vamos a hacer, digamos, disminuciones, pero también por parte de la nuca nos tendremos que hacer X aumentos. Estos aumentos, ¿cómo se calcula? Aumentos en nuca. Aumentos en nuca es 7% de total de los puntos. A ver, ¿qué refiero de aumentos? Si este es nuestra parte de la nuca, este será el gorrito por parte de atrás. Aquí nos vamos a hacer X aumentos. Y esta distancia nos hace falta saber cuántas filas son para hacer aumentos entre un lado y otro lado. Y esto es 7% de total de los puntos. Entonces, como yo tengo 90 puntos, multiplico por 7 por 100 y me sale más o menos 6 puntos. Estos puntos, digamos, serán mis puntos centrales, alrededor de cuales iré haciendo los aumentos. Y de momento, pues casi todos los cálculos. También necesitamos saber, por ejemplo, punto elástico, cuánto tejer, depende de tu bebé de edad. Pues si yo voy a tejer para bebé tan pequeño, punto elástico, voy a tejer 1 centímetro. Y a mí me sale más o menos 4 filas punto elástico. Después del punto elástico vamos a tejer también algunas filas recto. Es también 1 centímetro, 2 centímetros. En mi caso voy a coger 1 centímetro, son otros 4 filas. Todo esto vais a entender ahora cuando vamos a empezar a hacer el gorrito. Y luego al final os explicaré las orejas. De momento el fondo que yo quería, las filas, en realidad no nos hace falta. Yo apunté para mí porque quiero comprobar a nivel que nos vamos a tejer el gorrito hasta la altura deseada. Quiero comprobar si me van a coincidir estos cálculos o no me van a coincidir estos cálculos, nada más. En realidad, la medida más importante, lo que tienes que saber, es circunferencia de cabeza, luego multiplicar por 10%, traducir en puntos, número de puntos tienen que ser divisible entre 5, luego vamos a tejer punto elástico, aumentos en la nuca. Por aquí vamos a tejer disminuciones. ¿Cómo voy a saber cuántos puntos necesito para parte delantera y para parte trasera? Tenemos que dividir 90 puntos, dividimos entre 5. Y a mí me sale 18 puntos. Entonces, para parte delantera, necesito 3 partes. Es decir, 54 puntos. Y parte trasera son 2 partes. Son 36 puntos. Y ahora vamos a montar ya los puntos y vamos a ver todos los casos prácticos. Prepara también a partir de ahora 1, 2, 3, 4 marcadores para ti. Es deseable que los 2 sean de mismo color y 2 sean de otro color para que no te confundes. Vamos a tejer todo con agujas circulares. Para empezar tenemos que montar los puntos. Acordamos que tengo que montar 90 puntos. Cojo la hebra, la pongo así. Cojo las agujas, las junto, pongo por encima y empiezo a montar mis puntos, 90 puntos en mi caso. Y tienes que montar un puntito más, es decir, 91, o en tu caso puede ser tu número, para que luego juntamos todo en círculo. Cuando ya tienes puntos montados y tejes como yo, con circulares, Magic Loop,
Pues lo que tenemos que pasar es un puntito. Voy a hacer con cuidado. Cojo este último punto, lo paso por aquí, saco esto y luego este punto que he pasado, paso así por encima y saco este punto que tenía. Y ya está juntado todo en círculo. Aprieto un poco la hebra. Y a partir de aquí empezamos a tejer como hemos calculado 4 filas con punto elástico, uno por uno. Si tejes para edad más grande, puedes hacer como 2 centímetros de punto elástico, 1,5 centímetros, hasta 3, pues esto ya eliges tú mismo. Y el grosor de punto elástico. Entonces, para tejer el punto elástico es muy fácil. Bueno, primera fila es fácil, pero segunda fila tejes así, pero segunda fila cuando empiezas a tejer en circulares, el punto revés tendrás que tejer por atrás del punto, no por delante. Primera fila da igual porque los puntos están bien colocados, pero en segunda fila vas a empezar a notar las diferencias. Por eso, segunda fila, vas a coger el punto elástico y tejer por así. Este es tejer el punto revés. Y así, chicas, completamos 4 filas. Si quieres poner marcador, yo no voy a poner porque tengo aquí la hebra, pero luego sí nos vamos a distribuir todo con marcadores. Después que finalices punto elástico, nos vamos a poner marcadores. Estos son los laterales. ¿Cómo vamos a poner marcadores? Pues como tenemos, este es nuestra cabecita. Es la parte trasera, es la parte delantera. Sabemos que en la parte trasera son 36 puntos y delantera 54 puntos. Pues lo que vamos a hacer es marcar aquí por un punto. Un punto nos vamos a tener como una línea de referencia alrededor de cual nos vamos a hacer disminuciones. Entonces, para poner marcadores, ponemos 36 puntos, marcamos un punto y delante nos quedará menos 2 puntos, nos quedará 52 puntos. Es justo aquí 36 y 52. Para distribuir en la parte trasera, como yo empecé desde aquí, mi comienzo de la fila, es pues marqué 18, puse marcador, 52 puntos, marcador y me quedan 18 puntos, porque empezamos, yo quiero tener mi comienzo en mitad, digamos en la parte trasera. Y como comentamos antes, tenemos que tejer 1 centímetro, es decir, en mi caso 4 filas con el punto liso. Al final voy a tejer 5 filas, porque primera fila voy a tejer sin disminuir ni nada, solamente punto liso. Y después empezamos a hacer disminuciones. Entonces, una fila vamos a hacer toda con el punto liso. Después de tejer la fila con el punto liso, nos vamos a empezar a hacer nuestras disminuciones por este lado del gorrito. ¿Cómo se hacen disminuciones? Disminuciones vamos a hacer alrededor del punto que hemos marcado por un lado y por otro lado. Y aquí igual. En una fila nos vamos a hacer disminuciones, en segunda fila nos vamos a tejer todos los puntos y así vamos a combinar una fila sí, otra fila no. Voy a empezar a tejer con vosotros la primera fila para que veáis cómo se teje y cómo se hacen disminuciones. Recordamos que tejemos todo con punto liso hasta llegar a nuestro marcador.
Cuando me quedan 2 puntos hasta marcador, voy a ver el sentido de los puntos. Disminución primera quiero hacer para que mira a la izquierda. Entonces yo tengo que cambiar el sentido de los puntos para que no estén cruzados. Y ahora estos 2 puntos disminuir. Este punto, cuando voy a hacer disminuciones, voy a quitar y no voy a tejerlo. Y por este lado no hace falta cambiar puntos, simplemente hacer una disminución. Vamos a tejer hasta el siguiente marcador. Llegamos hasta el siguiente marcador y igual tengo que cambiar el sentido de los puntos para hacer disminución. Quito este punto y hago otra disminución que mira a otro lado. Y termino la fila. Siguiente fila. Nos tenemos que tejer todos los puntos, incluidos los puntos que hemos quitado sin pasar. Es decir, voy a llegar al primer marcador y luego ya solitos vais a repetir todos los pasos. Empiezo siguiente fila. Y aquí no hago ni disminuciones ni nada, sino tejo todos los puntos. Este punto que estaba con el marcador. Este punto también. El resto de los puntos. Así termino la fila. Es mis primeras 2 filas. Me faltan. Primera sí, con disminución. Segunda. Nos falta tercera y cuarta, repetir igual que estas 2 y explicaré qué hacer a partir de este. Llegando a este marcador, igual pues ¿qué hacemos? Es cambiar sentido de los puntos. Tejemos estos 2 puntos juntos. Este punto quitamos y tejemos segundos puntos. También, digamos, haciendo la disminución. Seguimos tejiendo hasta el siguiente marcador que está por la parte de la nuca. Llego a este marcador, ¿qué hago? Pues levanto la hebra, la pongo en la aguja y tejo ya por este lado. Así, cruzada. Paso marcador y termino la fila. Pues ya está, así se teje. Siguiente fila, hay que tejer sin aumentos, sin disminuciones. Y luego a partir cada segunda fila, digamos así, primera sí, segunda no, luego sí, no. Hacemos aumentos y disminuciones. ¿Hasta dónde vamos a tejer así? Tejemos con aumentos y disminuciones hasta que el número de puntos aquí por parte delantera no sea igual que por la parte trasera. Es decir, nos tiene que coincidir menos estos 2 puntos. Estos puntos no contamos. Número de puntos aquí nos tiene que coincidir con número de puntos aquí. Entonces paramos y explico qué hacer más adelante. Después de finalizar las filas me quedan por lado trasero y por parte delantera 32 puntos sin contar este punto de la trenza. Este puntito no contamos. Por ambos lados tengo 32 puntos. Si tú tuviste, por ejemplo, aquí un número impar, y entonces tienes que tener diferencia de un puntito. Puede ser también. Esto no es ningún error, este puntito luego ya se irá cuando empezamos a hacer las orejas. Así que imagínate, puedes tener aquí
33 puntos, atrás 32. No pasa nada, sigues tejiendo así. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Esto ya te quitas marcadores. Esto lo que sale cuando ya hemos aumentado la parte trasera, ya suficientes aumentos, como si ya hemos igualado los puntos, lo que vamos a hacer es seguir con nuestras disminuciones. ¿Hasta dónde vamos a seguir con disminuciones? Hasta la anchura que quieres tener tus orejas. Es decir, tienes que decidir tú mismo la anchura y cada oreja cuántos puntos va a llevar. Como yo tengo este gorrito pequeño, todavía no lo sé, o hacer 2, 4 o 6 puntitos para cada oreja, o hacerla un poco más ancho de 7 puntos. Entonces yo tengo que seguir disminuyendo por ambos lados en cada segunda fila hasta tener 14 puntos por delante y 14 puntos atrás. Así que a partir de este momento tejéis solitas con disminuciones por ambos lados sin hacer aumentos. Una fila disminuimos, otra fila no, igual que cuando ya comenzamos, y ya nos vemos para formar las orejas. Al finalizar a tejer recto te tiene que salir una cosita como este donde ya empezamos a aumentar, y es para orejas. Al final he dejado 8 puntos y 8 puntos, 16, y este punto no he contado yo. Por otro lado, igual, la anchura puedes elegir tú, puedes elegir más grandes las orejas, digamos más anchotes. Y ahora lo que tenemos que tejer en círculo. Yo voy a pasar ahora a otras agujas, pero para empezar os voy a enseñar cómo nos vamos a tejer. Estos puntos de una oreja dejamos en espera. Y con otra oreja, no me va a salir, pensé que me va a salir. Y con otra oreja, pues empezamos a tejer aquí en círculo. Cogemos las agujas rectas y tejemos longitud. También eliges tú mismo, o más grandes, o más pequeños, o yo qué sé, más anchos. Este ya es a gusto de cada uno para tejer en círculo. Primero veis, terminamos y aquí luego empezamos. Cogemos las agujas, voy a coger de doble punta y empiezo a tejer y luego enseño cómo cerrar. Y estos puntos todavía dejamos en espera. Y esto es la oreja cuando empezamos a tejer recto. He tejido con agujas de doble punta. A mí me han salido 16 filas y yo creo que para mi gorrito es suficiente. Lo voy a cerrar, pero ya os comenté que podéis hacer longitud que os dé la gana. Incluso puedes, por ejemplo, cuando tejes el gorrito, o si dejas más ancho, estará más ancho. Si ves que es gorro más corto, simplemente puedes tejer unas filas rectas y luego empezar con orejas. Ahora hay dos formas de cerrar las orejas. Voy a escribir aquí orejas. Si quieres que tus orejas tienen así un puntito, entonces tienes que cerrar aquí por, digamos, por 2 puntos en los laterales. Y esta te forma cerrar por laterales. Y este te forma así un piquito. Si quieres una forma de orejas así como más curvada, como voy a hacer yo, entonces cerramos 2 puntos en la fila. Creo que está bien explicado. Es decir, voy a coger la aguja. Cuando ya tengo longitud deseada, lo que voy a hacer es cerrar los puntos. ¿Cómo cerrar? Pues nada, así tejiendo por 2 puntos juntos. Voy a cerrar con esta aguja porque agujas de madera se resbalan muchísimo. Es un poco complicadito para cerrar al tener la lana tan finita. A ver.
y por otro lado igual por 2 puntos. Y llegando a siguiente fila nos vamos a hacer lo mismo, pero voy a hacer con ayuda del ganchillo porque me resulta un poco difícil cerrar con agujas este punto. Como queda poco, mejor les dejo en ganchillo. Y al final los puntos que quedan, nos vamos a coger la aguja lanera y vamos a pasar por estos puntos que quedan. Estos 2 puntitos. Y estos 3 puntos. Y ya está. Lo que hay que hacer es poner la aguja dentro. Y esconder la hebra. Para hacer segunda oreja es lo mismo que para hacer la primera. Es decir, sacar y pasar estos puntos a las agujas rectas y seguir tejiendo recto en circular y cerrar los puntos. Y luego lo que queda hacer son unos cordones que se hacen aquí donde hemos marcado el punto. Hay vídeo en mi canal cómo hacer los cordones con agujas rectas. Podemos hacer también cordones así con las hebras de lana. También quedará bonito. O hacer trenzas de esta lana. O hacer los 2 cordones a ganchillo. Y con esto el vídeo está finalizado. El gorrito terminado. El lado delantero. Y esto es el lado trasero que ha salido. Pues espero que habéis aclarado con todos los cálculos cómo tejer este gorrito. Espero ver vuestros comentarios y nos vemos en siguientes vídeos.